Tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están todos hoy? Bienvenidos a nuestra masterclass, a martes de masterclass. Qué dicha poder compartir con ustedes hoy este gran tema. Este tema, voy a apagar aquí la presentación mientras tanto. Ya veo que hay muchos de ustedes que se están eh, conectando ya. Tenemos ya casi 60 personas, así que vayan contándonos mientras que llegan los demás desde dónde nos están visitando hoy. Hola Carolina desde Ecuador, bienvenida. Y cuéntenos quién más está por ahí y también si me pueden escuchar y me pueden ver bien para, caso que haya que hacer algún ajuste de la tecnología, podamos comenzar por ahí. A ver, los leo. Cuenten por ahí quién, si me están escuchando. Camo, si andas por ahí. Hola, Alberto desde México, Melissa, Valentina desde Colombia. También estoy hoy en Colombia. Hola, Francita. Melissa desde Ecuador. Estoy hoy en Cali, en mi bella Cali, por aquí en casa. Qué bueno, a estas personas ya uniéndose a este tema interesante que vamos a conversar. Jalisco, México. Muy bien, Esteban desde Costa Rica, desde la tierra de la pura vida. Tasha, Ecuador. Hola Diego, siempre sin escucharte por ahí, qué bueno verte por aquí virtualmente. Hola desde Colombia, Ecuador, Quito, Argentina, la Lucrecia, Raimundi, qué bueno, Panamá. Wow, muchos países, qué bueno. Bueno, pues esperamos muchísimas personas esta noche. eh, y pues soy muy puntual, me gusta comenzar muy puntual. Así que vamos a darle inicio a nuestra conversación de hoy. Por ahí les puse, no sé si la pueden ver, me cuentan también unas preguntitas porque nos gusta saber como de ustedes, qué tanto saben ya de este tema, de pronto ya lo conocen, algunos sé que son facilitadores de Psyche, algunos han tomado talleres conmigo, con otros instructores. Así que por ahí si pueden ver la, la encuesta y nos pueden contar cuál es su experiencia con este proceso, pues les vamos a agradecer muchísimo. Muy bien, entonces Medellín, Argentina, Colombia, wow, súper, buenísimo. Vamos a darle comienzo entonces a nuestro tema de hoy porque tenemos algo muy interesante que contar y este es un tema que personalmente me toca mucho porque pues viví con muchísima ansiedad por mucho tiempo y comprendo que es una gran temática y es una de las grandes inquietudes que tiene de hecho la Organización Mundial de la Salud, porque entre los muchos temas de la salud mental, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, esta sensación de no puedo con la vida, no puedo ni respirar, pues viene haciéndose aún más pronunciada y nosotros queremos no solo traerla aquí como el problema, sino presentarles una solución para esto porque a veces no sabemos ni por dónde. Vamos a comenzar nuestra presentación, para que podamos ver por aquí, yo por aquí, por ahí están Camilo y están Francia, que son mi equipo, para que si hay preguntas durante la presentación que yo todavía no voy a poder responder porque voy a estar aquí pues súper metida, por ahí iré viendo cómo vamos, pero pues vamos a entrar de una vez en el tema para honrar a todos ustedes que están con nosotros a tiempo, quienes a veces la vida se presentan cositas y llegamos un poquito más tarde. Súper. Así que pues vamos viendo, se van a ir uniendo y quienes no puedan estar completo, pues esto queda grabado y les mandaremos luego el link y queda en mi canal de YouTube también. Entonces, esta idea de la ansiedad, pues sentimos a veces que nos sobrepasa y como que la vida se nos sale de control. Así que vamos a descubrir cuál es el secreto, qué es lo que hay detrás de eso y cómo le hago para activar un poder que ya traigo dentro y poder recuperar esta paz. Entonces, muy importante, muy importante y ahora que se pongan su mano en el corazón, ¿quién eres tú? Si tú estás listo para tomar conciencia de que es esencial que tú te hagas cargo de tu vida, esta clase es para ti. Si tú estás aquí para que alguien te arregle la vida, esta no es la clase para ti porque lo que nosotros hacemos, lo que nosotros ofrecemos, no tiene la intención de arreglar nada. Tiene la intención de que tomes conciencia
y que desde ese lugar de mucha curiosidad tú puedas decir, ¿y para qué será que pasa esto en mi vida? Y cuando te hagas esa gran pregunta, que es, para mí es la gran pregunta que me acompaña desde hace 15 años, que hago esto de reprogramar el subconsciente, ahí puedo decir, ¿y qué quiero en lugar de eso? Pero si sientes que todavía tú necesitas que alguien de afuera te arregle, pues esta no es la clase para ti. Si tú estás dispuesto a activar una parte de ti que es ese modo curioso, bienvenido, quédate. Pero si tú tienes una vocecita por allá que permanentemente te dice, no, yo soy súper escéptico y a mí si no me lo comprueban con números y con datos, no me sirve. eh, pues esta tampoco es la clase para ti si tú estás orgulloso de tu escepticismo, porque ese es un escepticismo válido, pero es muy paralizante. Si tú tienes curiosidad aún estando escéptico, quédate porque ese era yo y ese escepticismo curioso me llevó a una vida maravillosa que no tenía ni cómo imaginármela. También, si tú tienes claro que la razón por la que estás aquí hoy, por la que te registraste a esta clase, es que ya no es posible seguir en el mundo del problema, que es impostergable encontrar cómo me muevo al mundo de la solución, está la clase para ti. Y a veces, pues, nos gusta el problema y nos gusta quedarnos ahí y nos enseñaron de pronto la vida es así, la vida es dura y no hay nada que hacer. eh, También, vale, ese es un camino. Y si tienes curiosidad de cómo me muevo al mundo de la solución y además estás dispuesto a invertir tus recursos más valiosos, tu recurso más valioso no es el dinero. El dinero es una energía divina, preciosa, yo la amo, pero el recurso más valioso que yo recuperé cuando recuperé mi paz es la energía, es el tiempo. Vamos a hablar de eso, que ganamos cuando recuperamos paz en lugar de qué tanto nos está costando vivir en estrés. Entonces, si tú eres una de estas personas, quédate y si no, pues seguramente tendrás otras cosas muy interesantes que ir a hacer y todo está bien. Bien, entonces, por un ratito, ¿qué tal si imaginamos? ¿Qué tal si imaginas cómo cambiaría tu vida? Porque aquí es donde qué bueno empezar a pensar en que la vida sí puede ser mejor. ¿Cómo cambiaría tu vida si tú comprendes que la razón, el propósito por la que en esta experiencia humana tan fascinante, se presentan los retos y las dificultades, no es para encontrar cómo los arreglo, sino para que te pongan en movimiento, ¿cierto? La sola palabra emoción, esa sensación de incomodidad, pues nos pone en movimiento porque tú dices, algo no va bien. Y cuando tú realmente tomas conciencia de que algo no va bien, entonces puedes cambiar el enfoque, empezar a mirar adentro y empezar a convertirte en una versión más auténtica, más genuina, más libre, ¿sí? Pues imagina por un momento cómo sería esa vida en la que dejas de querer arreglar el problema y empiezas a tener conciencia que el problema es un camino, una oportunidad para ser una versión más auténtica de ti. Yo ya no hablo de la mejor versión de mí porque eso es muy cansado y eso tiene que ver con la perfeccionitis y la excelentitis y no queremos ir allá. Así como tampoco queremos ir al positivismo tóxico en el que decimos, es que todo está siempre bien o tiene que estar todo bien. Vamos a hablar de eso también. Imagina por un momentito, ¿cómo cambiaría tu vida si tú cambias el enfoque y te das cuenta de que todos esos retos, todas esas dificultades son una maravillosa herramienta de autoconocimiento? O sea, esa posibilidad de realinearte constantemente con un propósito superior de vida. Y desde ese lugar, para mí también fue muy bello darme cuenta que no solamente en el reto y en la dificultad yo puedo crecer, ¿cierto? En la medida en que ha habido menos retos, menos dificultades en mi vida, he ido descubriendo también que puedo crecer en el bienestar, que puedo crecer en la dicha, en la alegría, en todo eso que yo he ido recuperando de disfrute. Que todo esto para que empecemos a imaginarnos cómo sería una vida diferente, una vida mejor, una vida más expansiva, ¿sí? ¿Y qué pasaría? ¿Qué sucedería si tú dices, tengo que asumir la responsabilidad? A mí me encantan las palabras porque tienen mucho significado. Y la palabra responsabilidad significa la habilidad para responder por lo que ocurre. Y aquí es la habilidad para responderme a mí, y darme cuenta que
la responsabilidad de liberar mi mente de la ansiedad es mía, ¿sí? No depende de mi pareja o de mi mamá o de los hijos o del gobierno o de lo que esté ocurriendo afuera. Esto depende de nosotros, esto está aquí adentro y darnos cuenta que esa ansiedad es heredada y es heredada de las creencias que heredamos de la familia y la cultura. Como es heredada, pues no sabías ni que las tenías. Y la propuesta de hoy es que tú puedas elegir, ¿y yo qué quiero en lugar de eso? ¿Hacia dónde me puedo mover? Esa es la responsabilidad. Bien. Por ahí sé que hay alguien preguntando por el trastorno obsesivo compulsivo. Si nos da el tiempo, lo conversamos. Tenemos unos temitas similares. Entonces veamos si dentro de lo que vamos a hablar te responde tu pregunta, ¿vale? Bien. Ahora, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a hablar de por qué es este gran tema, esta gran palabra, porque hoy en día todo el mundo tiene ansiedad o todo el mundo tiene esta angustia o este estrés, porque es que eso ha tomado control de nuestra vida. Y yo lo sé porque yo viví muy ahí y además viví adicta a lo que eso generaba en mi vida. Y vamos a mostrarte cómo tú puedes cambiar ese enfoque para que tu poderosísima mente subconsciente se convierta en tu aliada para activar la paz interna. La paz no es algo que hay que crear, la paz no es algo que hay que desarrollar desde cuando tal cosa pase voy a estar en paz. No, la paz ya vive en ti, solo que está como tapada, como si la hubiéramos enterrado debajo de una cantidad de programas. Entonces vamos a hablar de esos programas. Sí, el pánico laboral, muy importante eso. Es parte de todo esto que vamos a hablar. Es para que vayan tomando nota de qué es eso ahí. Entonces, ¿quién soy yo y por qué me atrevo a hablar de esto? Bueno, mi nombre es Marta Vargas. Desde hace 15 años soy instructora certificada de un proceso fabuloso que me encontró a través de un libro del gran científico Bruce Lipton, y le voy a pedir por ahí a Camo o a Francita que pongan el nombre de Bruce Lipton y el nombre de su libro, que se llama La biología de la creencia. Cuando yo leí La biología de la creencia, al final de La biología de la creencia, y este pues era parte de mi colección de libros que he leído desde que estaba muy pequeñita buscando la paz, y los talleres a los que fui, la colección de gurús y de chamanes y de procesos, muchísimas cosas. Entonces el libro de La biología de la creencia estaba ahí por 3 años, y cuando lo leí al final, Bruce, que es PhD en biología molecular, explica muy claramente que para poder modificar la biología hay que modificar las creencias. Y yo jamás había oído de qué era este tema de las creencias. Por más que había hecho todo eso otro que había hecho, el tema de las creencias subconscientes no estaba en mi radar. Y me pareció fascinante porque me di cuenta, claro, yo soy producto de las creencias de mi familia, de unas experiencias muy poderosas que viví de pequeñita, cuando mi papá elige, consciente o inconscientemente, no está claro, dejar esta experiencia humana. Y a los 5 años, cuando eso ocurre, pues eso es un impacto subconsciente muy poderoso. Y eso genera mucha ansiedad. Y genera ansiedad no solo para el niño, genera ansiedad para los adultos que estaban alrededor, que era mi mamá, que en ese momento tenía 34 años. Y yo pienso en mi hija, por ejemplo, ahora tiene 34 años. Lo intenso que sería una experiencia de quedarte viuda con dos niñas pequeñitas de 5 y de 3 años. Lo intenso que fue esa experiencia para mi abuela que estaba ahí, para mi abuelo, en fin, para los adultos de casa. Y cómo esta ansiedad en la que experimentamos todo eso, pues se vuelve la norma, se vuelve la manera como vivimos, ¿verdad? Y yo fui creciendo en ese entorno y sentía siempre tenía mucha ansiedad social. Por ejemplo, me costaba mucho interactuar con, con las niñas de mi colegio, al punto que le decían a mi mamá que yo era antisocial porque no tenía habilidades sociales, y es que me costaba mucho relacionarme con los demás porque me daba pánico que se fueran a ir también de mi vida, ¿sí? Y, y con el tiempo, pues eso resulta que lo que está ocurriendo es que la ausencia total de autoestima, que no lo podía ver, está jugando un rol permanentemente en estos ataques de ansiedad que nos dan. Y yo viví con muchísimas de esas situaciones, me daba muchísimo miedo, todo me daba miedo.
Y en la medida en que crecí, pues luego me hice deportista de competencia y en la competencia aún más, todavía más fuerte, la ansiedad, ¿cierto? Lo voy a lograr, no puedo, todas las ideas que te dicen, no, tú no eres capaz, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, qué miedo quedar mal. Y es cierto, y yo competía y me faltaba el aire muchas veces. Y de ahí pues me gradué de la universidad en Estados Unidos con una beca, me vine a Colombia a trabajar y en el trabajo en el que estuve por 24 años haciendo investigación de mercados, la ansiedad fue mi compañera permanente. La incapacidad de creer que yo podía vivir en paz, porque el eslogan era, ¿por qué vivir en paz si se puede vivir en estrés? El eslogan era, ¿por qué hacerlo fácil si se puede difícil? Y muy orgullosa de eso además. Y en ese proceso, sin darme cuenta, a través de todos esos años, me volví adicta al problema, a la dificultad, porque ese problema y esa dificultad traían muchísimas cosas a mi vida. Entonces, la ansiedad permanente en el entorno laboral pues lleva a que tú sobrepiensas. Y hace unos años alguien me compartió una frase que me impactó muchísimo y me dijo, si tú estás sobrepensando, estás viviendo de menos. Lo voy a repetir para que lo puedan considerar. Si tú estás sobrepensando, si piensas de más, vives de menos. Y cuando estamos en el entorno laboral o cuando estamos en el entorno familiar o en el entorno de una relación, pues tendemos a pensar mucho, sobre todo quienes estamos entrenados para ejercer esta capacidad de crear mil escenarios. Y yo era esa persona. Entonces vivía muy ansiosa, dormía muy mal, tenía todos los problemas normales de la vida organizacional, la gastritis, el dolor de cabeza, vivía exhausta, ¿cierto? Y no se puede estar cansado porque no se permite en el entorno laboral, eso está mal visto. Entonces no puedes descansar y cuando estás dirigiendo tu propia empresa, pues porque la empresa la creó mi mamá, pero yo dirigía la empresa en Cali, eh, tienes que llegar antes que todo el mundo, tienes que irte de último. Yo llegaba a la casa a seguir trabajando y a decirle a mis hijos, no me molesten que tengo mucho que hacer. Entonces, eso que esto genera en tu sistema, en tu mente, son unos químicos que el cerebro está generando y esos químicos se vuelven adictivos. Entonces, somos adictos a la preocupación, adictos al problema y adictos a la ansiedad, al estrés y a vivir mal. Esa fui yo. Y por eso siento que tengo la capacidad y la autoridad para compartir esta experiencia, porque esto no es algo que a mí no lo leí en un libro, leí muchos libros sobre esto, pero esto que les estoy contando es mi experiencia real. Y en la medida en que empecé a hacer Psyche en el año 2009, a reprogramar mi subconsciente y a tomar conciencia de cómo vivía de adicta a la ansiedad, empecé a poderme mirar y reprogramar el subconsciente y soltarme y liberar mi mente. Y en la medida en que he vivido más en paz, pues logré recuperar mi creatividad, logré recuperar mi capacidad de liderazgo real, no un liderazgo impuesto. Logré recuperar la capacidad para tener un tiempo para mí que no existía, ¿sí? Eh, logré la capacidad de de recuperar la capacidad de encontrar soluciones que no existían antes en mi vida. Así que pasar del estrés constante a la paz, recuperar la paz, es un gran regalo, pero es un gran regalo que no va a venir de afuera. Va a venir de tu elección, de tu decisión de decir, no puede ser, no puedo continuar viviendo en el mundo del problema y en el mundo del estrés y en esto de lo que estamos hablando de la ansiedad depresiva, del pánico constante, ¿cierto? Del el TOC, este tema del trastorno obsesivo compulsivo. Todas esas versiones y variaciones de estas situaciones mentales que ahorita vamos a explicar por qué. Y antes de eso, yo los voy a invitar a que nos tomemos un minuto de autocompasión. Y los voy a invitar a que se pongan las manos en su corazón, cierren sus ojos y hagamos una respiración consciente todos, solamente para honrar que sí, que nuestra vida ha sido intensa, que nuestra vida ha sido difícil, que nuestra vida ha sido dolorosa,
que hemos pasado por experiencias en esta experiencia humana que nos han retado, que probablemente muchos de nosotros seguimos ahí, ¿sí? Este miedo constante a que las cosas vayan peor, a que me falte algo, a que me muera, se muera la gente, o a que estamos en este mundo tan lleno de violencia y de dolor. Sí, la experiencia humana es intensa. Es que dense permiso por un ratito de sentir eso y de honrar toda esa, todos esos momentos en los que se han sentido sobrepasados por la vida. Porque a diferencia de muchos procesos donde te dicen, no, 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 es que está prohibido estar triste y estar prohibido estar mal y tú tienes que ser optimista y tienes que pensar bien y tienes que cambiar tu actitud. Mm, no puedo ser optimista, no puedo cambiar mi actitud, no puedo dejar de ver el problema cuando no tengo el programa de cómo hacerlo. Cuando todo lo que me enseñaron es la vida va mal y cuando va mal va a ir peor. Y si empieza a ir bien, va a ir peor. Así que a eso que yo le llamo el positivismo tóxico no es parte de esta conversación de hoy. Esta conversación de hoy es muy real, muy aterrizada, porque es desde ese lugar donde todos hemos sufrido la experiencia humana donde te vamos a invitar hoy a que tú elijas una manera mejor de vivir. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos genera ansiedad? Todas estas versiones de lo que por ahí nos han estado comentando, ¿de dónde viene esto? Entonces, y vamos a hablar de algunas de estas fuentes, hay muchas, pero pues esta no nos daría el espacio para hablar de todos los aspectos de la ansiedad, solamente queremos presentar algunas, las principales fuentes de esta ansiedad para que podamos comprender qué es lo que está ocurriendo internamente. Y entiendo, Marielis, que digas que odias la ansiedad y la propuesta de hoy es, sí, yo puedo estar muy dispuesto con esa ansiedad, pero ¿qué tal si la usamos como una oportunidad para ver que es necesario modificar cosas internamente, no externamente? Heredamos miedo de todas las maneras posibles. Heredamos miedo de la familia, heredamos miedo de la cultura. Desde muy pequeñitos nos están instalando el programa del miedo y desde esa infancia absorbemos las ideas del miedo sobre cómo tendría que ser el éxito, qué tendría que estar pasando con el dinero, qué tendría que estar pasando con el amor, qué tendría que estar pasando con la vida en general. Y cuando no está pasando así, con estas expectativas altísimas de cómo debería ser la vida, entramos en miedo, entramos en ansiedad y sufrimos, ¿sí? Entonces, eh, es muy importante que comprendas que tú recibiste unas ideas heredadas de la familia entre los 0 y los 7 años, no tenías mente consciente para decir, eso que está diciendo papá y mamá, yo no lo voy a creer. De los 0 a los 7 años, todo lo que estaba pasando en tu entorno, todo lo que estaba diciendo la familia, la televisión, el colegio, todos esos programas constituyen hoy tu sistema de creencias subconsciente. Y cuando tú dices, pero yo no creo como cree mi mamá, sí, sí crees como crees tu mamá, porque a menos que hayas hecho reprogramación real de tu mente subconsciente, lo que creía mamá está en tu mente subconsciente, porque todos esos primeros 7 años de vida ahí está. Todo lo que decía papá sobre, yo qué sé, dinero, voy a perder el trabajo, me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar si no hay trabajo, no hay comida. Así que todos esos programas del miedo están en nuestro colectivo, en ese inconsciente colectivo, y todos sí o sí hacemos parte de ese inconsciente colectivo y parte de esta conversación de hoy tiene la intención de que tú tomes conciencia de eso y que en lugar de tratar de ir en contra de eso, lo que queremos es invitarte a decir cómo uso esto para ir hacia un lugar mejor internamente. En el mundo de los retos mentales hay unas etiquetas muy poderosas. Cuando tú dices, yo soy ansioso, tú ya defines que tú eres así, que esa es tu forma de ser. Cuando tú dices yo soy depresivo, tú defines que tú eres eso y ya te pegaste eso, ya eso es tuyo, ¿sí? Pero cuando tú puedes modificar eso a decir, esto que pasa ahorita
causa ansiedad. Entonces, una cosa es yo soy y otra cosa es yo estoy en este momento. Entonces, cuando yo puedo moverme de quitarme, de separarme, ¿sí? de la etiqueta que me puse por la cultura, empiezo a tomar distancia. Así que este es un primer gran ejercicio. Simplemente modificar la manera como hablamos. Muy importante. Yo soy depresivo. O yo llevo un tiempo sintiéndome deprimido. Entonces, entre el soy y el sentir o estoy se vuelve temporal. Distinto de esto es lo que es y no hay de otra. Y esto ya es enorme. Ahora, el miedo de qué va a pasar en el futuro, la ansiedad que nos causa, la incertidumbre es brutal. Y quisiéramos tenerlo todo controlado y yo tengo que saber ya qué es lo que va a pasar, porque si no, entonces se me salen las manos. Y yo vivía así, pues, confesión para todos, soy controladora en recuperación. Me encantaba saberlo todo, cómo iba a ser, tenía todo súper planeado y lo que se salía de ese plan me causaba muchísima angustia, muchísima ansiedad. Yo tenía que poderle decir a todo el mundo, a mis hijos, a mi hermana, que es 2 años menor que yo, pero siempre pensé que era mi hermanita chiquita, a la gente en mi oficina, luego a las personas con las que empecé a hacer distintos procesos de cambio, cómo, cuándo, dónde, con quién, a qué horas, porque yo tenía el control sobre sus vidas. No tengo control ni de todo lo que pasa en la mía. ¿Cómo voy a poder tener control de lo que ocurre en la vida de los demás? Y eso es abrumador. Entonces, esa controlitis causa muchísima ansiedad, muchísima angustia, y yo viví ahí por mucho tiempo. Y poco a poco, en la medida en que he ido tomando conciencia de eso, he ido reprogramando mi subconsciente, he ido bajándole rayitas a la controlitis y permitiendo cada vez más que las cosas ocurran como necesitan ocurrir. Sí tengo un plan, ¿cierto? Yo viajo mucho, dicto talleres en muchos lugares, tengo talleres presenciales, tengo talleres online, así que necesito tener claro cuál es mi agenda, pero ya hoy en día no es desde el miedo de que la agenda se me salga de las manos. Es desde la claridad y es desde que eso me trae muchísima paz. Entonces es distinto. Cuando yo trato de controlarlo todo porque de pronto se me sale de las manos y cualquier cosa que está por fuera de eso, entonces nos volvemos muy rígidos. Y ahí es donde la gente te dice, es que eres psicorrígida. Y a mí me dijeron eso muchas veces y me daba una ira que me dijeran eso. Pero tenían toda la razón, porque esa rigidez mental se origina en las creencias, en la dificultad de ver la capacidad de navegar con la vida, ¿cierto? Esto no pasó así, ¿cómo me adapto? Entonces, en este proceso, una de las cosas más importantes que te va a ayudar con minimizar la ansiedad es volverte más adaptable. ¿Qué está pasando hoy? No era como yo quería. Ok, ¿y qué quisiera en lugar de eso? ¿Cómo lo vivo? Entonces, en lugar de decir, eh, es que si no es así, no puede ser. Ok, no está siendo así. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo me muevo? Si la vida no me está controlando a mí, sino que yo me estoy permitiendo vivir con la vida. Entonces, por ahí me dicen que sí es negativo decir que soy controladora en recuperación. No, yo estoy aceptando que eso era un patrón muy grande en mi vida y que lo estoy procesando porque la vida es un proceso, ¿cierto? Es un viaje, es un camino y he adelantado un montón. No estoy ni cerquita de donde estaba hace 15 años, pero porque yo elegí comenzar a mirarme y desde esa mirada eso pues se ha soltado muchísimo, vivo muchísimo más en paz y hay momentos donde veo el patrón. Y ahora ahí donde veo el patrón me invita a, ¿y qué más hay? ¿Qué más puedo ver? Y tengo esta herramienta práctica de decir, ok, mira, ahí está otra capita de este proceso y cómo le voy a dar la vuelta, cómo lo voy a transformar a mi favor. Entonces yo creo que es un tema de aceptar quiénes somos y desde esa aceptación movernos hacia donde queremos realmente estar. Es aceptar cómo fuimos programados para poderlo modificar a lo que yo elijo. ¿Sí? Bien. Y el miedo, de nuevo, el miedo es el gran virus. ¿Sí? Se habla de los virus de todo tipo y tuvimos esa experiencia tan poderosa que muchos de nosotros vivimos mundialmente, donde nos abrumó el miedo de morirnos.
Y en el miedo de morir no se nos olvidó vivir. Porque el miedo, su gran resultado del miedo es enfocarnos en los peores escenarios. Y hay una palabra que aprendí de alguien hace mucho tiempo cuando tuve una situación muy intensa y empecé a hacer inmediatamente estos 100 escenarios donde todo iba a ir mal. Es eso de anticipar lo peor, sobrepensar y catastrofizar. Empiezo a crear el peor escenario posible. Entonces, este ciclo de análisis excesivo, imaginando todos los escenarios negativos, todo lo que puede ir mal, yo hice mucho de eso. Y eso es muy común y es una causa muy presente en nuestra cultura en este momento, porque además cuando tú le cuentas a alguien, oye, está pasando esto, ¿no les pasa que los que están en el salón empiezan a sumarle a, ay, sí, sí, y eso es horrible, a mí también me pasa, y entonces todo el mundo tiene una historia y de repente todo el mundo está inmerso y conectado en ese drama, porque aprendimos eso, que la manera de conectarnos unos con otros es desde el drama. Y una de las cosas que yo hago hoy en día, esto por si les sirve, porque pues parte de esta conversación es que se queden con algunas herramientas, ¿cierto? Modificar el lenguaje en lugar de decir soy ansioso, estoy ansioso. Y cuando estén en una conversación como estas, en lugar de sumarle al drama, propongan un cambio de tema. Propongan y hagan una pregunta. Bueno, sí, eso está pasando, porque no es desconocer que las cosas pasan, es movámonos al mundo de donde pasan unas cosas muy bellas. Qué cosas lindas han pasado hoy en su vida, qué cosas bellas han pasado, qué hicieron bonito por alguien más el día de hoy y modificamos la energía de la conversación y ayudamos a que empecemos a crear unas conversaciones más dulces, más amorosas, más amables. Entonces, estos temas, si les está sonando lo que estoy explicando, cuéntenos en el chat, porque así entonces no me siento como que estoy hablando sola. Cuéntenos, sí, 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 esto yo soy, a mí me pasa esto tiene sentido, esto me ayuda a comprender por qué estoy como estoy, para poder empezar a que hablemos ahora de, y entonces, ¿para dónde vamos a ir? ¿Sí? Porque en esta cultura dicta al drama, esta cultura dicta la dificultad, a los problemas, pues hemos normalizado el vivir así y yo viví en ese normal por muchísimos años, donde era normal el miedo, mi fobia social, el ataque de pánico que me daba a veces, esos trastornos de ansiedad de no poder dormir o de pronto de sentarme en el escritorio tan abrumada que no encontraba ni cómo le respondo al cliente, ¿no? Cómo le respondo y terminaba reaccionando súper mal a mis colaboradores pegando un grito. Y una cosa muy, muy dura por muchos años para mí que me causaba mucha ansiedad fue el duelo, ¿cierto? Y no me daba cuenta que ese programa del duelo de tantos años, del duelo de la muerte de mi papá, yo pensé que lo tenía resuelto, porque había hecho pues tantos procesos terapéuticos, todos válidos, porque no sería quien soy si no hubiera pasado por todos esos pasos. Pero yo no sabía que todo eso seguía en mi subconsciente y eso es parte de lo que les queremos contar hoy. Así tú creas que has resuelto cosas, así hayas hecho muchísimos procesos anteriores, si fueron de mente consciente, tu mente subconsciente no diferencia el pasado del presente. Y cuando yo llegué a Psyche, pues tenía 44 años y mi papá se había muerto hacía 39. Y el trauma de ese duelo y de todo lo que vino posterior a eso, y probablemente lo que pasó antes, pero no me acuerdo, porque hasta los 7 años pues no hay mente consciente para acordarte de todo. Eh, Estaba ahí y estaba jugando un papel en mi vida permanentemente, en mi vida social, en mi vida laboral, en mi relación conmigo misma, que pues estaba muy ausente de valor porque yo creía que yo tenía que hacer mucho para valer. Y esa es otra gran causa de ansiedad. Hagamos, 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 que me vean haciendo, que me vean logrando. Y si no, no valgo. Wow. Ese va a ser el tema del próximo mes para que nos acompañen, ¿no? La ansiedad que nos causa la ausencia de autoestima. Qué bueno que se sienten identificados con lo que estamos compartiendo, porque ahí es donde te das cuenta que no somos tan diferentes, que tenemos muchísimas cosas similares que nos conectan y que desde ese lugar que nos conecta, pues también podemos vivir y crear una mejor experiencia humana. Porque este gráfico es muy importante que lo entendamos. Mucho de lo que yo hice previo a esto que les vamos a contar hoy es, tienes que cambiar el resultado.
Cuando tú cambies el resultado, entonces vas a experimentar la vida con más felicidad. Cuando tú encuentres el éxito laboral, entonces vas a sentirte satisfecha. Cuando tú encuentres la pareja ideal, entonces vas a sentirte feliz. Cuando tú encuentres que tú vales por las cosas que estás haciendo y tengas una casa más grande, un carro más grande, el colegio al que van tus hijos, más dinero en la cuenta, entonces vas a encontrar tu paz. Esa es darle el poder al resultado. Y no es así. Todo lo que está ocurriendo en tu vida se origina en tu sistema de creencias. Y el sistema de creencias, como ya hablamos, es muy importante y les vamos a mandar un regalo a los que nos contacten más tardecito, que les vamos a poner aquí la posibilidad de que nos contacten para contarles más si esto les interesa. Cuando nos contacten, les vamos a dar un regalo, un PDF, en el que tú puedas hacer un inventario de cuáles son esos miedos, de cuál es esta origen de tu ansiedad y que puedas empezar a considerar y qué quiero en lugar de eso, para que luego, si decides que este es el camino para ti, con el proceso que te vamos a compartir de reprogramación subconsciente, te puedes decir, ok, yo tengo el poder de cambiar esto, porque hay que ir a la mente subconsciente, reprogramar las creencias. No hay que entender dónde aprendí las creencias. Yo les estoy contando desde dónde, porque pues ya he hecho un camino de 15 años y mi intención hoy es acortarles el camino, acortarles la curva de aprendizaje. Que ustedes entiendan que no hay que encontrar la creencia de origen. Hay que decir, tengo esta situación, ¿cierto? Tengo estas fobias, tengo estos miedos, me da pánico que se vaya a morir mi hijo, me da pánico que me vaya a dar un infarto, siento que me voy a quedar sin aire, me da pánico estar encerrado en un lugar, tengo fobia a lo que como porque qué miedo que lo que como me haga daño. Ya sabes eso. Y ahora con este proceso yo le puedo decir a mi subconsciente, ¿y qué quiero en lugar de eso? Para empezar a modificar las actitudes y los comportamientos y por ende el resultado. El círculo funciona así. Pero si no atendemos la reprogramación de las creencias actuales, el círculo sigue como viene. Y eso es muy importante que lo comprendan. ¿Sí? Quiero dejar muy claro en este momento que mi intención hoy no es convencerlos a ustedes de nada, ni venderles nada. Sí, lo que hacemos tiene un valor. La experiencia que les vamos a contar tiene un valor. Y si tú estás dispuesto a invertir tiempo y energía, que son tus recursos más importantes, quédate. Porque yo no te voy a vender nada, te voy a ofrecer algo que resuelve estas situaciones. Te voy a ofrecer algo que te permite tomar conciencia de para qué estas situaciones en tu vida y cómo vas a crecer y enriquecer ese mundo interno para modificar el resultado afuera, sin prometerle a nadie que la vida te va a pasar esto. Yo no sé. Yo sí que sí sé de esto que les voy a contar. Que cuando tomamos conciencia y responsabilidad sobre lo que estamos viviendo y reprogramamos el subconsciente, sí o sí vamos a vivir más en paz. Y sí o sí, siempre de este proceso vamos a recibir lo que necesitamos vivir. Y a veces eso que necesitamos vivir son experiencias que nos invitan a más toma de conciencia, ¿sí? Y que nos permiten ver, wow, yo puedo modificar mi vida, yo tengo ese poder. Bien, entonces, cuando yo llegué a Psyche, pues ya les conté, yo había hecho muchas cosas. Había leído los libros, había ido con los chamanes, fui con los gurús, hice cosas muy bellas, hice cosas como constelaciones familiares que son bellísimas, hice psicoterapia transpersonal que también muy interesante, hice procesos con los chamanes espectaculares, rituales de perdón, cosas muy bonitas. Pero me sentía siempre como que yo seguía tratando de arreglar el problema. Y mi problema era que no sentía paz. Ese era mi gran problema. Ese fue el disparador de que yo esté aquí hoy, después de tantos años. Y ese disparador se origina en esa experiencia de niñez, en que mi padre pues deja esta experiencia a mano. Entonces hice muchas cosas y aprendí a hacer afirmaciones y a repetir y a decretar y aprendí a visualizar porque me enseñaron eso como deportista de competencia. Y ahí también me decían, es que tienes que tener mente positiva para que llegue la paz. Todo eso hice y sí tenía unos resultados, por supuesto, si no, no existirían. Todo lo que existe tiene un propósito. Hasta que me encontró Psyche. Y cuando me encontró Psyche me di cuenta que lo que venía haciendo era con mi mente consciente. Y la mente consciente, como vemos ahí en la imagen, es como ir en bici, ¿cierto? Que yo tengo que pedalear con mucho esfuerzo,
mucha repetición, mucho tratar, cuesta arriba, a veces llegaba, sin duda, a fuerza de voluntad, pero luego veía que me estaba regresando, sí, a los patrones anteriores. Cuando llegué a Psyche, Psyche me encontró, después de leer a Bruce Lipton, y después de leer a Bruce Lipton, fui a buscar dónde iba a aprender eso que él proponía, que él no es el originador de Psyche, el originador de Psyche se llama Rob Williams. Y Rob, que ya no está con nosotros en el plano físico desde el año pasado, escribió un libro muy bello que se llama Psyche, la paz o la pieza que falta en tu vida. Está en como ebook en Amazon y vale algo así como $5. Entonces yo leí el libro y dije, wow, esto que este señor explica aquí es la pieza que a mí me ha faltado toda la vida. Yo sabía, había una vocecita allá adentro que decía, esto es, por ahí es. Pero al mismo tiempo, esa vocecita que decía, por ahí es, estaba acompañada de la vocecita que decía, ¿y si no? ¿Y si voy a ir a invertir en ese viaje? Porque en esa época nadie enseñaba en Latinoamérica, había que ir a Estados Unidos a aprender en inglés además. Nadie enseñaba en español en ese momento. Había un instructor que estaba empezando a enseñar en Chile y en España. Entonces yo fui, ¿sí? Porque yo supe que yo tenía que ir a aprender esto, pero de la mano convivía con el, "Ay, es que suena demasiado bueno y de eso tan bueno no dan tanto, ¿verdad? Tenemos todas esas dudas. ¿Y si yo no sirvo para esto? ¿Y si esto es para otras personas, pero no para mí? Pero en medio de toda esa duda pesaba más la vocecita interna, la voz sabia que decía, Marta, por ahí es. Hágale que por ahí es. Y fui. Y entendí por qué todo eso que había hecho había sumado, por supuesto, pero por qué no se sostenía en el tiempo, porque no estaba integrando los programas subconscientes. Entonces sí, tenía una visión distinta de la vida, entendía muchas cosas de lo que había pasado en mi vida, pero no tenía la herramienta práctica, simple, efectiva que aprendí cuando aprendí a hacer Psyche en Filadelfia en octubre de 2009. Y por eso estoy aquí, 15 años después, porque eso me permitió, año y medio después, haber recuperado mi paz y poder dejar eh, el trabajo de 24 años, dejar de trabajar y dedicarme a esto que me encanta y que amo y que me apasiona. Entonces la palabra trabajo ya no existe en mi vida. Y le voy a pedir a Francia que les comparta por ahí el link del libro que escribí sobre este viaje, porque así sea que como algunos de ustedes aquí están diciendo, lo que cuentas es lo mismo que me ha pasado, pues espero que ese libro también les ayude a comprender todo esto que yo he vivido. Entonces, vámonos a la solución. ¿Cómo vamos a transformar el miedo, la ansiedad, las fobias, toda esta crisis de pánico, este pavor que nos da la vida? ¿Cómo vamos a activar esa paz interna? La vamos a activar cambiando el enfoque. Y para cambiar el enfoque, pues ahí no se trata solamente de, es que tengo que hacer eso. Volvemos a que esa sería tu mente consciente únicamente. Hay que tener una herramienta práctica, simple y efectiva para poder activar esa paz interna y ese poder que está en tu subconsciente. Entonces, para dejar de buscar cómo arreglar los problemas afuera, hay que tomar conciencia y decir, voy a usar toda esta experiencia poderosísima a mi favor. Voy a comenzar por darme cuenta que es necesario estar pasando por lo que estoy pasando para poderlo modificar. Para que esto que me está pasando en mi experiencia humana yo lo pueda usar para decir, ¿y qué necesita pasar ahora dentro mío para modificar toda esta experiencia de estrés, de ansiedad, de pánico, de fobias, de miedos, etcétera? Porque todo lo que ustedes están contando no les pasa a ustedes solos, no están solos. Esto es muy humano y tiene grados, por supuesto, ¿verdad? Hay momentos donde es un poquito de temor y hay momentos donde es abrumador. Y hay personas que viven toda la vida así porque no sabían que había una solución. Y ese es mi propósito, contar que sí hay una solución. Luego está a tu lado. Quiero saber de esa solución y ahora les vamos a proponer que nos escriban y que nos digan yo quiero y que desde ese lugar mi equipo les pueda decir, mira, para esto como tú lo estás viviendo, tu mejor manera de integrar esto en tu vida es esta y que los podamos ayudar y acompañar en ese proceso. Entonces imagínense qué pasaría si tú puedes creer que vives en un mundo seguro, si tú puedes creer que estás rodeado de personas amables, de gente honesta, de gente bonita, de gente gentil. A mí me parece tan linda esa palabra.
pero a mí no me enseñaron eso, yo no tenía ese programa. El programa es, la gente te queda mal, la gente te hace daño, la gente es violenta. No es cierto, porque si yo existo en un mundo y soy una buena persona, pues quiere decir que hay muchas personas buenas, ¿cierto? Qué bueno poder creer que cada situación de esta retadora que trae emociones y estos sentimientos tan poderosos es como invitar a alguien a la casa, pero ese invitado es temporal. Pero cuando tú le permites al invitado quedarse para siempre y no tienes la manera interna, el poder interno de decirle, mira, gracias por la visita, pero te tienes que ir. Ya entendí a qué viniste y ahora te puedes ir porque te voy a reemplazar por otra emoción, una emoción más expansiva, un sentimiento más claro, más tranquilidad. Esa parte es pasajera. Ahora, qué bueno poder creer también que cada uno de nosotros es un mundo único, que somos creadores de mundos y que no tenemos derecho a exigirle a nadie ni a pedirle a nadie que piense o viva como yo. Por eso amo este proceso, porque en este proceso la diferencia es esencial. Sin diversidad no seríamos quienes somos, ¿verdad? No tendríamos esta maravillosa experiencia humana. Y qué bueno poder creer que sí es posible esperar que si las cosas van bien, pueden ir mejor, en lugar de lo opuesto, que fue lo que nos enseñaron. Entonces, esto para que empiecen a considerar cómo sería su mundo si así fuera. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo reprogramamos esa mente subconsciente? ¿Cómo enriquecemos ese mundo interno? ¿Cómo expandimos la conciencia? Ya les vamos a contar a quienes dicen yo quiero esta solución. Ya les vamos a poner ahí un código QR en la pantalla para que puedan empezar a escribirnos. Y Francia va a empezar a recibir estos mensajes. Vamos a recibir muchos mensajes de ustedes, así que tengan un poquito de paciencia. Si no les contestamos hoy, les vamos a contestar mañana para que empecemos a orientarlos hacia dónde ir con este proceso Psyche, que es muy simple, que te va a permitir reprogramar este software de tu subconsciente para que se convierta en tu mejor aliada y poder vivir plenamente. Muy importante entender que todo esto que está pasando dentro de ti se está creando desde tu subconsciente, que tu mente subconsciente es la que dirige tu vida y que la está dirigiendo con un montón de todos estos programas que no son los que tú quieres, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues necesito poner mi mente subconsciente a mi favor, ¿va? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hago para que lo que mi mente consciente quiere, que es solo el 5%, se alinee con mi mente subconsciente y yo pueda ir hacia allá? ¿Sí? Qué bueno que quieran, ya casi va a llegar ahí a que puedan tomar este contacto con Francia y podamos empezar a apoyarlos. Entonces, ¿qué es lo que vas a poder lograr con Psyche? Este deseo de la mente consciente, yo quiero vivir en paz, porque finalmente esa es la gran meta, ¿sí? Poderlo unir con el poder de tu mente subconsciente, porque tu subconsciente funciona 1 millón de veces más eficiente que tu mente consciente. Y además ocurre algo muy importante en tu sistema y es donde se involucra no solamente el cerebro, sino toda la red neuronal que los científicos han medido a nivel del corazón, del intestino. Todo eso se une y eso se sincroniza para que se puedan minimizar la resistencia que tenemos al cambio. Eso se llama estado de cerebro integrado y el estado de cerebro integrado es poderosísimo. Y es muy importante porque es lo que te permite reprogramar el subconsciente. Y eso es lo que hace que Psyche sea diferente a simplemente hacer afirmaciones, mente positiva, visualización. Yo hice todo eso, pero eso es solo con el 5% de tu mente y no reprograma el subconsciente. Entonces, vas a lograr más haciendo menos, porque ya hablamos, en segundos o en minutos haces un proceso de cambio y eso hace que tu subconsciente se modifique, como este efecto dominó. Si yo tumbo esa fichita que es así de pequeñita con un cambio mínimo, hay un video que pueden buscar en YouTube, el dominó chiquito que tumba un dominó grandote. El último dominó de ese experimento pesa 2 toneladas y el primero es así de pequeñito. Un cambio pequeño en tu subconsciente logra múltiples transformaciones a nivel subconsciente. Y si esto te interesa, pues escríbenos en un rato para que puedas decir, bueno, ¿y cómo le hago para integrar Psyche en la vida diaria? Bien simple. Hoy lo que te vamos a contar es que tenemos Psyche Taller Online nivel 1, donde tú puedes aprender esto para ti y tener esta herramienta para el resto de tu vida. Yo llevo 15 años haciendo Psyche. 15 años en lo que la vida me ha ido mostrando, primero,
cómo apagaba esos incendios afuera, porque yo creía que era afuera. Y luego irme dando cuenta que no era afuera, que era acá adentro, que era en mí. Y esta es una inversión que yo hice para el resto de la vida. Yo no tengo nada de mis cosas que yo creo que haya comprado una sola vez y que me sirva para el resto de la vida. Nada. En cambio, esto sí, porque esta es una herramienta práctica y yo invertí en esto, ¿cierto? Yo me fui de Colombia a Estados Unidos, compré mi tiquete, reservé un hotel, un carro para poder ir a este taller. Y como en esa época no había online, pues había que ir, ¿cierto? Seguimos enseñando presenciales, es parte de lo que yo hago también. Pero qué dicha que desde la comodidad de tu casa, reservando tu cupo con solo $200 y luego vas a pagar la diferencia, ese total de un taller de 3 días experiencial realmente es menos de $2 por día durante un año, si tú fueras a dividir esa inversión así. Pero piénsalo desde el otro lugar. Suponte que tú hoy escuchaste esto, pasa todo un año y nunca haces nada y sigues como estabas. ¿Cuánto te cuesta seguir viviendo en el sufrimiento, en el estrés, en la ansiedad y en el miedo? ¿Cuánto cuesta eso en tu vida? El costo de eso es enorme. Entonces tú puedes reservar con $200 y el valor de la experiencia total de estos 3 días, que además no son solo 3 días, porque esta es una experiencia, una herramienta práctica. Yo te voy a enseñar un paso a paso de cómo tú accedes a tu subconsciente y reprogramas tantas veces como tú quieras. Tú puedes luego reservar con los 200, pagar la diferencia, puedes hacer 2 pagos o puedes hacer 3 pagos, y esto es parte de lo que mi equipo te vamos a ayudar a entender cómo tú puedes integrar esto en tu vida diaria. Pues aquí está. Tómenle foto ya a este código QR y contáctenos y evaluemos juntos cuál es tu mejor camino con Psyche. Porque el taller online es el camino que les estoy contando hoy. Cuando contacten a Francita en este momento con este código QR, solo toma tu teléfono, pum, foto, clic y allá te va a llevar. Está bien fácil. Todos tenemos un teléfono móvil y si no, pues nos escriben. Si no están en el grupo de WhatsApp, les podemos pasar el link por ahí más tarde. Nos pueden escribir a aloha@martavargas.org y les podemos pasar el link para que conversen con Francita. Y desde ahí, además, les vamos a regalar este documento descargable, un PDF, para que tú puedas empezar a ver con ojos nuevos la ansiedad en tu vida. ¿Qué está pasando ahí? ¿De dónde se origina todo esto? ¿A dónde quieres ir? Así que háganle clic a esto de una vez, que ya voy a cambiar de, de diapositiva. Les voy a contar un poquito más para los que están aquí todavía. Nos quedan unos poquitos minutos de lo que les queremos contar. Eh, Claudia, sí puedes hacer presencial. Puedes ir a martavargas.org y ahí está toda la programación de todos mis talleres. Yo dicto talleres en Colombia, en distintas ciudades, en Costa Rica, en Guatemala, en Ecuador, en México. En México está mi gran amiga Rita Funes, en el sur del continente está Mercedes García, que enseña en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Chile. Y que hoy en día estamos en muchos lugares, enseñamos Psyche en más de 60 países, enseñamos Psyche en más de 20 idiomas. Y esta posibilidad ahora de hacer online es fabulosa porque hasta el año 2021 esto no existía. Así que, además, si tú nos escribes y eliges y registrarte al próximo taller online. Tenemos taller online la próxima semana y tenemos taller online cada 2 meses. Si tú decides, después de esta conversación de hoy, inscribirte, yo te voy a regalar $50 para que los apliques a tu taller. Ese es mi regalo para ti, mi regalo para tu compromiso, mi regalo para cuando tú dices, yo quiero elegirme a mí y yo me voy a unir a eso. Así que aprovechen, ¿sí? Entonces, no estoy engañando a nadie, fui muy claro desde el principio que esta clase no tiene ningún costo. Y fui muy claro desde el principio que les iba a contar que hay un taller que tiene un valor, pero yo no te estoy vendiendo nada, yo te estoy contando qué hay, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros te podemos ofrecer? Siempre soy súper clara y súper transparente porque no me gusta la falta de integridad. Que siento mucho si sientes que no fui clara. Me disculpo si algo de nuestra comunicación no fue suficientemente claro. ¿Qué recibes cuando tú inviertes en un taller de Psyche? Tú vas a recibir 3 días de una herramienta práctica, un paso a paso súper simple. Yo he tenido niños de 8 años aprendiendo a hacer Psyche. Mi hijo aprendió cuando tenía 11, ¿sí? Y lleva 15 años
aprendiendo activando este proceso en su vida diaria. Mi hija aprendió cuando tenía 17. Pero además de eso, tú cuentas conmigo y con una red de 29 instructores en el mundo que siempre te vamos a apoyar. Tenemos reuniones mensuales con nosotros como instructores para aclarar tus dudas, apoyarte en tu crecimiento continuo. Te vamos a entregar protocolos adicionales a lo que recibes en el taller para que sigas sirviéndote a ti y sirviendo a la evolución humana. Un programa bellísimo que se llama el programa de autorrealización, donde te invitamos a mirar múltiples temas desde toda esta mirada de para qué está pasando esto y cómo lo integro en mi vida. Te vamos a invitar al grupo oficial de Psyche en Facebook. Es una comunidad mundial donde en este momento hay más de 6,000 personas en la misma intención, ¿sí? Y la posibilidad de repetir el taller por una tarifa reducida tantas veces como tú quieras. Yo tengo personas que vienen a los talleres conmigo una y otra vez, no porque no hayan aprendido, sino porque eso que ocurre en el taller te permite ver aún más, ir más profundo, descubrir más cosas. Así que esa inversión es enorme. Así aquí está el código QR de nuevo para quienes están preguntando cómo los contacto por WhatsApp. Tómenle foto saquen su celular, lean el código, vayan allí, hagan clic y las vamos a estar recibiendo. De pronto hoy no alcancemos a responder todas las preguntas, de pronto hoy no alcancemos a atenderlos a todos. Mañana seguimos respondiendo. Ténganos un poquito de paciencia. Son muchas personas que están interesadas en esto hoy. Así que ahí vamos a estar para apoyarlos. Sí, Sandrita, gracias. Repetir es fabuloso y sé que cada vez que tú has venido ha sido extraordinario para ti. Bien, entonces, ya les conté, llevamos más de 36 años con Psyche en el mundo. Se origina con Rob Williams en Colorado en el año 88. Le hemos enseñado Psyche a más de 150,000 personas. Yo he tenido el privilegio de compartir esta herramienta con más de 3,000 personas en muchos países de América Latina, en España, en Turquía, en Italia. Estuve en Hong Kong en diciembre. Extraordinario. Y cuando hacemos taller online, pues es la posibilidad de, desde donde estés, desde la comodidad de tu casa, hacer clic y ahí vamos a estar, porque estos no son módulos. Este es un taller experiencial en vivo, donde yo voy a estar contigo explicándote y ahora haces esto, y ahora haces esto, y ahora haces esto, para que después de esos 3 días, de 6 horas que vamos a estar juntos cada día, tú digas, yo sé hacer Psyche, yo sé cómo transformar mi subconsciente, yo sé cómo voy a empezar este camino de recuperar mi paz, ¿sí? Esto no es, eh, esto no es una varita mágica. Esto es un proceso, esto es un camino. Y quienes no resuenan con esto, está muy bien, ¿sí? Quienes sí, está muy bien. No todo es para todo el mundo. Esto requiere elegir qué es lo que tú quieres y este es tu momento de elegir. Elegir que estás listo para comprometerte tú mismo contigo, no conmigo. Sí, yo ya hice mi proceso, yo sé usar esto me ha permitido vivir una vida que era impensable. No estoy prometiendo nada, estoy ofreciendo un camino. Si no te suena, está bien. Si te suena, qué dicha. Estaremos muy, muy felices de acompañarte en este proceso. ¿Cuál es la intención? Que tú encuentres una herramienta práctica, simple, rápida, efectiva, de paz sostenible. Y no me tienen que creer. Sé que aquí hoy acompañándonos hay muchas personas que han tomado los talleres y pueden mirar nuestro canal de YouTube donde ellos están contando su propia historia, porque no es solamente mi historia. Mi historia es una de cientos de miles de personas que han asumido ese camino. Hay otra opción, siempre hay otra opción, siempre hay opciones. Tú puedes tener la opción de decir, yo voy a seguir viviendo en el mundo del miedo, yo voy a seguir viviendo en el mundo de la dificultad y de la angustia y de este pánico que vivo como el director de mi vida. Eso también es una opción. No hacer nada es una opción. Así que bueno, eso era lo que les quería contar. Vamos a dejar de compartir la presentación. Nos quedan unos minutitos por si algunos tienen más preguntas eh, que nos puedan ir contando cómo vamos, qué ha pasado ahí y en qué más les puedo servir hoy mientras que estamos aquí por los próximos 2 o 3 minutos antes de que cerremos nuestra charla de hoy. Quiero agradecerles a todos su interés en esta posibilidad de modificar su vida, de tomar conciencia y decir, tiene que haber una manera de vivir más en paz, tiene que haber una manera de vivir más tranquilos,
tiene que haber una forma de que la experiencia humana sea más fácil. Muy bien. Judith, el curso intermedio, si estás hablando del avanzado o de la maestría, igual, martavargas.org, ahí puedes ir y mirar cuáles son nuestras próximas, ya está todo el calendario del año, así que ahí puedes ver cuáles son las próximas fechas y en dónde. ¿Sí? Vamos a tener todos estos talleres en distintos países. Pues gracias a todos por acompañarme hoy, por escuchar. Una única sugerencia: escuchen su corazón, escuchen su alma. Si un poquito de esto que alcanzamos a escuchar hoy tú dices, tengo curiosidad, escríbanos y veamos a dónde podemos acompañarte con este proceso. Presencial, ¿cómo se puede hacer? Claudia, también, martavargas.org/talleres. Ahí puedes ir y ver dónde vamos a estar. Vamos a tener taller presencial en Cartagena. Vamos a tener taller presencial en Costa Rica en mayo. Vamos a tener taller presencial en Medellín. Vamos a tener taller presencial en Quito. Ahí están las fechas para que los puedan ver, ¿sí? El valor de pesos, Andrea, depende de la tasa del día, ¿cierto? Es variable, pero pues más o menos puedes multiplicar 750 por aproximadamente 4.000, que es como puedes hacer la, el cálculo de eso. Muy bien. Medellín, Claudia, a finales de junio. Sí, allí vamos a estar. Tenemos ya muchas personas interesadas para Medellín. He ido a Medellín muchas veces, muchos facilitadores en esa super ciudad tan bella que me encanta y en la que tengo muchas cosas en mi corazón con esta ciudad. Muy bien. Lo que por hoy estamos. Así que muchas gracias. Si tienen más inquietudes, ya saben, los esperamos por el WhatsApp para poderlos acompañar desde ahí y que Francita les pueda orientar para agendar ya sea una llamada informativa o ver si ya estás listo para el taller, pues inscríbete de una vez, aprovecha el cupón y nos dé $50 y nos vemos en el taller de la próxima semana de marzo 22, 23 y 24. Gracias a todos, sean muy, muy, muy felices.